Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Historias Encriptadas. ¿Cómo han estado? Los he extrañado, hace mucho tiempo que no salgo en cámaras, pero he estado trabajando para hacer las mejores historias, investigando para darles siempre lo mejor. Espero que estén bien a salvo en esta cuarentena que para todos nosotros es difícil, obviamente. Espero también que muy pronto podamos tener una solución a toda esta situación con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Hoy quiero compartir contigo una hermosa historia, no sin antes recordarte que debes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Recuerda que es gratuito, desde donde tú quieras, desde tu celular, tablet o donde quiera que te conectes. La siguiente historia, encriptada, empieza así. Hay historias que merecen ser contadas por el triste y hermoso contenido que llevan. Sus lecciones han llevado a muchas personas a ver la vida de un modo distinto, ayudando a mejorar la sociedad, que poco a poco nosotros mismos hemos ido destruyendo con la empatía e indiferencia, dejándonos milagros como lecciones y demostrando que venimos a un plan creado por Dios. Al culminar el instituto, un sueño vino a mí, donde corría emocionado hacia una colina y no sabía el por qué. Había un carro estacionado y de allí bajó una hermosa mujer, y la niña más bonita de todo el mundo. Enseguida me abrazó y aquella sensación nunca lo había sentido en mi vida. No sabía quién era aquella mujer, mucho menos aquella niña. Y desperté preguntándome por qué había soñado eso. Y luego de 10 años, estoy viviendo aquel sueño. Kennedy, así le puse a mi primera hija, y Ana era el nombre de su hermana menor. Mi primogénita y yo salíamos a pasear en mi camioneta casi todos los días, jugábamos a las escondidas y entre otros juegos. Pero a pesar de su corta edad, ella tenía dos sueños muy grandes en su vida: ser la mejor porrista de su escuela e instituto y manejar su propio auto cuando creciera, aunque no sea nuevo, como siempre me decía. En su escuela hacía deporte, jugaba fútbol, muy a menudo, y esto le enseñó a valorar el sentimiento de los demás. Pero en el equipo rival había una niña que era todo lo contrario a mi pequeña. Era maliciosa y en un partido de fútbol demostró lo que no se debía hacer, lastimando a mi hija. Pero es aquí donde me enseñó que el amor prevalece, aunque todo esté en tu contra. Una compañera suya, al ver lo que le habían hecho a Kennedy, le devolvió el mismo favor, ocasionándole una herida pequeña. Mi hija, al ver esto, se acercó hacia ella, la abrazó y le dijo que todo estaría bien. Su madre y yo nos quedamos mirando asombrados. Fue allí donde me di cuenta que mi hija era una niña especial. Y eso es algo de lo que nunca me podré olvidar, hasta el día en que me vuelva a encontrar con ella. Pasaron algunos años y creció tan rápido, sin que me diera cuenta. Tenía 14 años, pero cierto día en un partido de fútbol en el instituto, cayó repentinamente y me miró confundida. Me acerqué a atenderla y me dijo que se sentía mareada. La levanté y siguió jugando. Unos meses después, una llamada del colegio asustó a mi esposa. Kennedy se había caído nuevamente, pero esta vez una parte de su rostro se había lastimado. El doctor a cargo evaluó a mi hija y dio con el resultado de tener un deterioro severo y muy rápido de su visión. Lamentablemente no podía ayudarnos, porque no era su especialidad, por lo que nos recomendó a otro especialista para que tratara a mi hija. Y así sucedió lo más terrible: la noticia que marcaría la vida de nuestra familia. Al evaluarla por cierto tiempo, dieron con el resultado de que Kennedy tenía la enfermedad de Batten, una rara enfermedad que solo le da a uno en 1.000.000. Y lamentablemente mi hija lo tenía. Mientras íbamos de regreso a casa en la camioneta, hubo un silencio atronador.
Miraba a mi esposa y no sabía qué decir. De momento a otro, Kennedy dijo: ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé, hija. Espero que sean 50 años más, respondí. Pero lo que más me sorprendió es que no la veía asustada. Estaba tranquila. No entendía por qué, pero el tiempo y un sueño cambiaría la forma de pensar que tenía. Cada día Kennedy iba perdiendo más la visión, y eso me dolía como padre. Un día conversando me contó que tenía 2 sueños: bailar con chicos y ser la mejor porrista de su instituto. Hice una pequeña fiesta en casa e invité a sus compañeros, pero me di cuenta que Kennedy se sentía triste, porque nadie quería bailar con ella. De momento a otro, un joven se acercó y la invitó a bailar. Había cumplido su primer sueño, dejando una gran sonrisa en mi pequeña hija. Mi familia y yo íbamos al templo todos los domingos. Eso nos mantuvo fuertes y unidos como familia. Sin embargo, la fe de Kennedy era mucho más grande que cualquier otra persona, inclusive más que la de nosotros. Y eso era realmente algo extraordinario. Unas semanas después, mi familia y yo fuimos a un partido de fútbol para distraernos después de las preocupaciones que habían en casa. Pero para esto Kennedy ya había perdido casi el 90% de su visión. Su hermana menor era su guía, y al escuchar a las porristas, Kennedy quiso bajar para poder escuchar más de cerca cómo animaban al equipo. Aquel pedido fue cumplido por su hermana. Allá abajo, una joven se percató de su presencia, se acercó y le agradeció por el apoyo que le estaba dando al equipo. Mi hija se emocionó, y una sorpresa llegaría con los días que alegraría más el corazón de Kennedy. Una invitación para formar parte del equipo de porristas fue entregada para mi pequeña. Mi familia no lo podía creer. Su segundo sueño se estaba haciendo realidad, y le agradecía a Dios por todas las buenas personas que estaban ayudando a mi pequeña. Sus compañeros la recibieron con mucho cariño, y poco a poco fue aprendiendo algunas cosas de acuerdo a su capacidad. En una presentación, el equipo de porristas mostró una de sus coreografías, y vi a la mayoría de personas burlarse de mi hija. Me sentí mal, pero al terminar no me contuve, y les expliqué por qué ella no podía moverse al igual que sus demás compañeras. Noté en sus rostros vergüenza, pero no quería que sintieran eso, solamente quería que lo entendieran. En una clase del instituto, la mayoría de sus compañeras habían llegado tarde. La profesora no entendía el porqué y empezó a preguntar el motivo. Todas tuvieron una excusa, y al preguntarle a Kennedy, hubo un silencio, y la profesora le volvió a preguntar: ¿Tienes algún problema? Mi hija respondió: ninguno. La profesora preguntó a todo el grupo: ¿saben por qué no tiene problemas? Y una de sus compañeras, cabizbaja, respondió: porque no los ve como tales. Aquel día, Kennedy dio la lección más importante de todas, que ante cualquier problema no debemos buscar ningún tipo de excusas, sino lucharla hasta conseguirlo. El tiempo transcurría y la salud de Kennedy se iba deteriorando cada vez más. Mi esposa y yo decidimos anunciar algo en el instituto como parte del plan que teníamos para ella, o al menos pensábamos que era nuestro plan. Mi hija bailó por última vez con sus compañeras, y al terminar su acto tomé el micrófono y dije: mi esposa y yo estamos agradecidos con todos ustedes, más aún con el instituto porque ayudaron a mi hija sin condición alguna, y eso es algo de lo que nunca dejaré de agradecer. Mi hija no estará el año siguiente por la enfermedad que ha llevado por años. Los momentos que le dieron a mi hija jamás los olvidaremos, y esperamos de todo corazón que ustedes tampoco. Nunca olviden a mi hija. Gracias por haberle dado un año maravilloso a mi pequeña Kennedy. Sus compañeras trajeron en su silla de ruedas a Kennedy
y de pronto se escucharon aplausos y gritos de aliento para mi hija. Mi familia muy emocionada, y el impacto que causó mi hija cambió la vida de muchas personas. Unos días después, mi hija había dejado de hablar, pero me dijo claramente por última vez que un milagro ocurriría un mes después que dejara este mundo. No entendía el porqué, pero solo la abracé y la besé. Ella estaba en casa en un estado casi vegetal. Sus compañeras vinieron a despedirse. Fue un momento inolvidable para ella. Sé que lo fue. Le cantaron, entre otras cosas más. Horas más tarde, Kennedy había cerrado los ojos para no abrirlos más. Un mes después, el milagro que había dicho mi hija se había cumplido. Una amiga suya del instituto nos mandó a llamar a mi esposa y a mí, pero no nos dio el motivo. Al llegar, su familia nos esperaba con una cálida bienvenida y nos dieron el pésame. Su padre habló primero y nos dijo el porqué de la invitación. Hace mucho tiempo dejé de creer en Dios. Me volví alcohólico, mi madre murió de cáncer, al igual que mi abuela. Hace unos meses me detectaron de la misma manera, pero fue a causa de mi alcoholismo. Si tomaba un solo vaso más, mi cáncer empeoraría y se convertiría en maligno. No tendría cura, y mientras dejaba a mi hija al instituto, veía a su hija caminar tranquila, sin preocupaciones, como si no tuviera nada, y yo no entendía el porqué, hasta que me enteré de su enfermedad. Y así pasó el tiempo, me enteré que hace poco había fallecido, y me pregunté, ¿por qué una chica tan buena y noble, que no le ha hecho nada a la gente, sufriría de una terrible enfermedad? ¿Qué malo ha hecho? Hace unos días vinieron miembros de su congregación y me hablaron de Dios, y les dije lo mismo que les digo ahora. Renegaba de Él por todas las cosas que me habían pasado, y uno de ellos me respondió: el adversario está donde quiere tenerlo. Nosotros fuimos llamados para venir hoy a verlo, especialmente a usted. Mi hija me miró y me dijo que Kennedy le había dicho que en un mes ocurriría un milagro, y creo que era ese. Me sorprendí, decidí escuchar a aquellos jóvenes, y unos días después los llamé a ustedes para que supieran lo que su hija hizo por mi familia. A menudo las personas me preguntan, ¿cómo puedo estar tan tranquilo ante la pérdida de mi pequeña? Pero una mañana cualquiera, cuando mi hija iba aún a la secundaria, al momento de hacer la oración de todos los días, una voz estremecedora pero tranquila me dijo: la necesito en casa, hijo mío. La necesito en casa. Enseguida me hizo recordar todos los momentos con mi pequeña, como si fuese una película. Entendí que Dios ya la quería a su lado. No sé cómo, cuándo ni dónde, pero lo que tanto había pedido, simplemente me lo había confirmado. A pesar de ser una niña, cumplió sus objetivos: ser animadora, salir con chicos. Llegó hasta conducir, poco, pero lo hizo. Kennedy marcó la vida de muchos, y sé que también marcará la tuya. ¿Qué les ha parecido esta conmovedora historia, mis queridos amigos y amigas? Si descifraste el mensaje inmerso en ella, déjame un comentario, y a cambio te regalaré un corazón. No olvides darle manito arriba, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis. Eso ha sido todo por hoy, y conmigo será hasta una próxima historia encriptada.